La temática es en defensa de la gracia. Y estamos para cimentar tres grandes principios que las Escrituras, la palabra del Señor, establecen y que la mayoría de las corrientes religiosas o la violan o la cumplen en parte, pero no la respetan. Y cualquier persona, iglesia, denominación o corriente de interpretación o de línea religiosa que no cumpla fielmente estos tres principios, lamentablemente va en camino de picada y el final es un estruendo en su caída. Para poder entender la palabra de Dios, hay tres textos que hay que respetar. Y el primero es el que muchos se adueñan y creen que son los únicos y que tienen la verdad absoluta. Y está en 2 de Pedro 1:20. Las Escrituras, la palabra del Señor, no son de interpretación privada. Ningún concilio, ningún evangelista, ningún maestro, ningún pastor, ninguna iglesia, ningún apóstol, ninguna persona de acá abajo ni de arriba puede adjudicarse, a menos que sea Dios, la interpretación de las Escrituras como la única y exclusiva verdad. La Biblia dice: de lo que sabemos, hablamos, de lo que hemos visto, testificamos. Pero con respecto a la palabra del Señor, dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas pertenecen a nosotros los hombres. De ahí que muchos, al hacerse dueños de las interpretaciones, forman concilios, forman iglesias, forman sectas, forman grupos, forman movimientos, y cada quien se adjudica tener la verdad absoluta. Ni nosotros, los cristianos evangélicos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, podemos alardear de verdad absoluta, sino de aceptación de interpretación de acuerdo a como el Espíritu en su misericordia nos ha concedido a la mayoría de nosotros. La segunda o gran principio que tenemos que tratar es que cuando usted no le encuentre lógica a las Escrituras y parece ser como que no tiene sentido, siempre acuérdese de esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted no entiende lo que está ahí, no juzgue a Dios. No cometa ese error. Y eso se encuentra en Número 23:19. No cometa ese error. Hasta ahí están nuestros límites como estudiosos, como maestros, como alumnos, como sea, hasta donde entendamos que por falta de conocimiento vamos a cuestionar lo que Dios ha dicho. Y en tercero, una de las más importantes, pero que casi nadie toma en cuenta, es la del Salmo 119:160. La suma de tu palabra es la verdad. Oiga, cuando la mayoría de nosotros empezamos a sacar conclusiones al ver una película, todo el mundo dice y apunta: este es el malo, este fue el que la mató. Esto está claro, no hay que seguir viéndola. Al final, cuando la película termina, todos con la boca abierta. ¡Wow! Dios mío. Así que cuando usted vaya a hacer un análisis de la Biblia, entienda que si lo hace basado en un punto específico, en un área, en un libro, en un texto, en una porción, en un relato, e inclusive en una profecía o revelación, está con la inclinación fácilmente de errar dentro de lo que es su posible interpretación. Vea la Biblia como un todo, y la Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. Aunque aparente muchas cosas no tener sentido, aunque muchas cosas usted dice: pero ¿cómo es posible que esto suceda? Llegará el momento en el cual Dios nos va a traer a la luz, cuando estemos con Él, todas las cosas conforme a como Él las ha diseñado y como debieron de interpretarse. ¿Usted no se dio cuenta que cuando Cristo vino por vez primera, todos los maestros quedaron confundidos?
casi todas las líneas proféticas, aún estando ahí, nadie las entendía. No se sorprenda si cuando el Señor venga por segunda vez ocurra lo mismo. Y muchos argumentos se desploman, y muchas creencias y muchas líneas también. ¿Por qué? Porque creemos a media. Como dice también lo que dice Corintio, ahora vemos como por espejo. Pero cuando se manifieste aquello en el cual entonces sí estaremos claros, entonces veremos claramente tal cual somos. Y es ahí el único momento en el cual tendremos la correcta, exacta interpretación, porque ya no es interpretación, sino de parte del mismo autor, decirnos cómo son las cosas y cómo han de ser las cosas. Alabado sea el Señor. Si respetamos estos 3 puntos, creo que vamos a tener éxito. Ahora viene el desglose. Fíjese, Dios, cada vez que trata con los seres humanos, tiene reglas específicas en cada trato. A ese trato de Dios con los seres humanos se le llama dispensación. Y en cada dispensación hay una regla. ¿Qué pasa con muchas personas hoy en día, actualmente? Que están aplicando reglas que pertenecen a una época en la actualidad. Y cuando usted mete reglas que están en una línea anterior, ahí viene la confusión. Aquí le va. La primera manifestación o dispensación de Dios para con el hombre es la etapa de la inocencia. Cuando hay una sola regla a cumplir para Adán y Eva, una sola. Ahí no se le dijo bajo un lineamiento, congrégate los 7 días de la semana, ayuna, ora, lee la Biblia, nada de eso. No hay ningún tipo de regla más que una sola. De todo lo que hay en el huerto puedes comer. De todo árbol, excepto uno. Alabado sea el Señor. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Óigame, las personas en la curiosidad siempre es tentado hacia lo malo. Porque si el hombre hubiese comido del árbol de la vida de primero, que no estaba prohibido. No estaba prohibido el árbol de la vida y estaba ahí. El hombre fue echado del huerto porque después de haber desobedecido, fácilmente come del árbol de la vida y entonces vive para siempre. Conoce el bien y el mal, hace las cosas como bien le dé la gana y entonces no muere. No, esto es un riesgo. Violaste la primera regla. Esa era la única regla establecida y el hombre la violó. Segunda regla. Son echados fuera. Y ahora viene Caín y mata a Abel. Él dice, ok, pero ahora el enfrentamiento con Dios y Dios con Caín. Pero la gente cuando me vean por ahí me van a matar. No, Dios puso una regla. Nadie puede matarte. Alabado sea el Señor. En ese periodo de tiempo nadie podía matar a Caín porque tendría el castigo de Dios. ¿Usted cree que en este tiempo pecaríamos nosotros si estuviésemos matando a Caín? No hay manera de que nosotros podamos cometer ninguna violación de regla porque ya Caín murió. De la forma en que haya muerto, ya esa regla a ninguno nos compete, ni tampoco vamos a fallar con la regla de Caín. Pero viene entonces y pasan los hijos de Caín y nace un tercer hijo. Los hijos de Set, que de ahí empiezan a vivir las personas buscando a Dios. Amén. Y ahí aparece Enoc, que este hombre, dice la Biblia, que caminó con Dios. No quiere decir que él andaba caminando físicamente con Dios. Quizás más bien lo que está diciendo es que estaba caminando a la par con los lineamientos de los que Dios había establecido. Pero busque a ver, ¿hay algo establecido en el Génesis dentro de lo que es los lineamientos a seguir? ¿Hay alguna regla que no cumpliese? ¿Hay alguna regla religiosa en la cual Enoc estuviese involucrado? ¿Cuántas veces salía a las misiones a predicar Enoc? ¿Cuántas veces iba a los Campos Blancos a predicar? ¿Cuántas veces iba a los viajes misioneros? ¿Cuánto daba de ofrenda? ¿Cuánto daba de diezmo? ¿Cuánto hacía para satisfacer los lineamientos religiosos de aquel entonces? No lo dice la Biblia porque realmente no existía. Simplemente había un conocimiento heredado
de parte de lo que los padres transmitían a los hijos, como en el caso de que Adán transmitió a Set, y Set sí fue mandando todavía esos conocimientos y esas historias, y Enoc tuvo la sabiduría de caminar a la par de las instrucciones que había recibido de Adán y de sus padres para andar en la conformidad de los mandamientos del Señor. Viene entonces y transcurre casi 2000 años. Porque cuando usted lee la Biblia, el capítulo 1 de Génesis, y luego va por el 5, dice, wow, parece que pasaron lo leí el lunes y ya el martes ya voy por el capítulo 5. El miércoles voy por el capítulo 6 y usted cree que han pasado 3 días desde la creación hasta el libro de Génesis capítulo 6 porque usted lo leyó en 3 días. Las personas se multiplicaron y empezaron a hacer las cosas conforme a como venían en gana. No habían reglas establecidas, pero sí había temor de Dios y lineamientos enseñados de parte de los padres. Por eso que aunque toda la gente de aquel entonces vivía como bien le parezca y también en una abierta desafío hacia Dios y con respeto al pecado, dice la Biblia que solamente halló Dios gracia en una sola persona, que fue Noé. No fue ni tan siquiera en Noé y su familia, fue en Noé. Por Noé fue bendecida su familia, pero el de la bendición y el de la fe y el del agrado a Dios fue Noé. Y a este Dios lo llamó para cerrar un capítulo dentro de los planes y de los tiempos que Dios había estado tratando para con el hombre. Con Noé se cierra un capítulo para dar paso a un segundo. Y por esa fe de Noé, por esa actitud de Noé, por esa forma de ser de Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, ¿qué hacía Noé en ese entonces? Antes de obedecer al llamado de construir el arca. Ni usted ni yo lo sabemos, pero podemos entender que estaba actuando bajo los lineamientos que había heredado del conocimiento inicial y dictado por Adán, por Set y por cada uno de los descendientes que llegaron las historias y los testimonios hacia la vida de Noé. Luego viene y termina esa historia y Dios comienza una nueva etapa llamando a un hombre, Abraham. Este hombre de la vieja Caldea, pero sí también descendiente de los hijos de Noé, de la parte donde Dios había establecido Sem, ahora obedece a un llamado y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven que te voy a mostrar un lugar y haré de ti una nación grande. Pero él no salió. Él salió sí de su tierra, pero se llevó parte de su parentela, y ahí es donde comienza el problema. Aunque actuó con fe, pero una obediencia no completa, porque se llevó a su padre y también se llevó a su sobrino y todo lo que poseía. Claro, no podía dejar todas sus posesiones. Luego entonces, en este momento, Dios empieza la etapa donde quiere buscar, oiga bien, a una persona para que esa persona sea ejemplo a seguir, ejemplo a imitar, y que sus descendientes formasen una nación que sea ejemplo para las demás naciones, y que esas naciones puedan ser impactadas por todo lo que tenía que ver con las bendiciones heredadas de Abraham. Pero volvamos atrás, porque toda la Biblia apunta a una profecía de Génesis 3:15. Todo el camino de la Biblia va encaminada a cumplirla hasta el final. Cuando el hombre peca y Dios tiene que emitir sentencia, también profetiza en ese momento o declara que habrá algo que sucederá más adelante, que es el propósito final y el propósito general de todo lo que es el trato de Dios para con el hombre. De la mujer nacerá, de la simiente de la mujer nacerá uno que va a herir en la cabeza a Satanás, aunque él le dañe en el calcañar. Desde ahí está profetizado que vendría el Salvador, el Libertador,
Toda la Biblia apunta hacia Jesucristo desde la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado sea el Señor. Todas las cosas que hay por Él fueron hechas. Alabado sea el Señor. Y es ahí donde la Biblia sigue su propósito. A Abraham se le habla de una forma, y la mayoría lo entienden de manera única y literal. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no es una bendición física, material, terrenal, sino una bendición que apunta hacia la salvación del mundo, porque de esa línea, de ese linaje, de esa familia, de esos descendientes, va a venir más adelante lo que es la profecía, el cumplimiento de Génesis 3:15. De ahí van a ser, alabado sea Dios. Fíjese que Dios tiene una forma de tratar con las gente que muchas veces uno no lo entiende. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y ahí es donde está el error de la mayoría de nosotros. Tratar de encajonar a Dios al tiempo nuestro. Dios dice, voy a hacer algo, e inclusive hasta alerta diciendo, y lo voy a hacer pronto. Y ese pronto de Dios tiene más de 2000 años. Y nosotros desesperados para que el Señor venga, y los amigos burlándose, como dice Pedro. Desde que yo tengo uso de razón, oigo decir que viene. Y para Dios, eso ni le quita el sueño. Porque imagínense, alguien que no tiene ni principio ni fin. Alguien que es el alfa y el omega, que es el principio y que es el fin. ¿Qué molestia o qué va a molestar su estadía de tiempo? Su tranquilidad. Les promete a los israelitas estarán por 400 años en Egipto. Alabado sea el Señor. Y cuando la Biblia dice, y se acordó Jehová, eso lo interpretan mucho como que a Dios se le pasó la hora. Ay, ¿verdad? No, no es así. Como lo escribieron, eso no es el problema. Como sucedió es la verdad. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, esa es la expresión correcta. No que se acordó Dios no se le olvida nada. Lo que Él promete, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted puede que quizás orar y ayunar y meter una cadena de silicio que nos muramos de hambre todo aquí, y no se acelera ni un segundo el tiempo de la venida del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora viene el trato de la fe. Ahora es un asunto donde llama a Abraham, y ahí comienza por vez primera el trato de lo que es la fe. Tanto así que se le denomina a Abraham el padre de la fe. Pero eso es una atribución que le damos que realmente no es así, sino que nosotros somos hijos de Abraham, como decían los israelitas, en el sentido de que también hemos heredado la fe y la promesa. Gloria a Dios, decían ellos. Pero nosotros podemos ver que Dios, cuando llama a Abraham, es con el objetivo de bendecir al mundo entero. De ahí viene Isaac, luego Jacob. Oiga, y de Jacob entonces se establece a Judá. Y de Judá ahí viene y sigue anotando y sigue llegando hasta que llegan a Egipto. Cuando salen de Egipto, ahora otra manera de tratar de parte de Dios. Ahora salen de Egipto y se le establecen reglas. Óigame, casi 2700 años después de la creación comienzan las reglas. Reglas por escrita. En aquel tiempo, desde la creación hasta el desierto, no se habla a nadie de guardar sábado. Y fíjese que en Génesis dice, y descansó el Señor en el sexto día, el séptimo día, porque terminó en el sexto. Desde ahí para atrás nadie se habla de sábado. No se menciona sábado ni reposo como regla de ninguna índole. No está establecido. Se establece
como algo obligatorio cuando ya el pueblo es una nación. Cuando ya el pueblo es una nación que amerita de reglas espirituales, que esa es la parte que la mayoría no saben, y como reglas civiles. El libro de la ley, el libro de Éxodo, establece las reglas civiles de la nación y las reglas espirituales. Por si usted no lo sabía. Y aunque en los tiempos de la Revolución Francesa fue que vino a reconocerse esa parte que Dios estableció, que un día tenía que descansarse, porque usted no lo sabía, antes de la Revolución Francesa, la gente trabajaban hasta 10 y 12 días y hasta todos los días. Pero a nivel general se pudo establecer un día de descanso no laborable, por lo menos para el mundo entero, después de la Revolución Francesa. Pero Dios, para que el pueblo de Israel no fuese como los demás pueblos, para que la nación tuviese un ejemplo y para que las demás naciones pudiesen entender, Dios estableció, en aquel tiempo fue que lo estableció, que los 6 días trabajarán y uno va a descansar. ¿Para qué? Para que no abusen. Para que no abusen los dueños de esclavos que todavía existían, y para que no abusen los patronos, y para que el pueblo pudiese tener un día de aparte de descanso, consagrarlo para buscar de Dios. Porque en aquel tiempo no se gozaba de la libertad que hoy se goza, donde usted es dueño de su vida y dueño de su tiempo y dueño de todo lo que quiera hacer. En aquel tiempo la mayoría de personas que trabajaban eran casi empleados a tiempo completo, servidores que estaban ahí, como el mismo Jesús dice, ¿acaso da el amo gracia porque cuando vino de su labor el esclavo vino y preparó la cena y le sirvió y todo eso, y cuando él terminó de preparar todo eso, entonces el amo le dijo, gracias por haberme hecho? No, simplemente lo hace, y el dueño, el patrón, no tenía que decir ni tan siquiera nada. Y después que tú terminaras de servirle al amo, era que podía entonces sacar el tiempo para ti y comer si te alcanzaba el tiempo. Esa era la línea. Pero Dios, pensando en la gente, dijo, no, hay que hacerle un día. Amén. Por eso Dios lo estableció, y para que las personas pudiesen tener el tiempo libre para poder consagrarse. Alabado sea el Señor. Luego viene otro periodo de tiempo. Ahí Dios le estableció a las personas los 10 mandamientos como regla básica principal, para que todas las reglas que están establecidas, que están contempladas en el libro de Éxodo y en el libro de Números, sean totalmente cumplidas. El de Levítico fue para todo lo que tiene que ver con la consagración de los sirvientes en la casa de Dios, y en Deuteronomio la repetición de la ley, porque a muchos se le había olvidado y porque habían nacido otras personas en el desierto que no conocían absolutamente nada. Ahora, cuando llega en el libro de Josué, todas las gentes están haciendo las cosas conforme a lo que todavía recuerdan y a todo lo que se le había enseñado. Pero como siempre, muerto el líder, comienza la rebelión de las gentes, y ahí empiezan entonces un nuevo periodo de 400 y tantos años, llamado el periodo de los jueces. ¿Quién iba a la iglesia en el tiempo de los jueces? ¿Quién iba a adorar a Dios en el tiempo de los jueces? ¿Quiénes iban a hacer sacrificio en el tiempo de los jueces? Todo se había olvidado, todo había sido echado a un lado, y las gentes vivían como bien les pareciese, dice la Biblia. Y cada quien hacía lo que le venga en gana. Cada vez que fallaban y se veían entonces en la prosperidad por fallar, muy bien todo, pero cuando venían y lo oprimía otra nación, entonces clamaban a Dios. Y como Dios es fiel, como Dios no miente, como Dios siempre está dispuesto para todo aquel que le busca, entonces hacía el cumplimiento de su promesa y levantaba a un juez. Y ese juez lo libertaba, y las gentes servían a Dios mientras el juez estaba presente. Alabado sea el Señor. Y en ese jueguito 13 jueces aparecieron, y Samuel el 14, hasta terminar todo ese periodo. Luego comienza la época de los reyes, y juntamente con los reyes, atienda aquí, se levantan los profetas. Amén. Hasta ahí no habían profetas, pero en el tiempo de los reyes comenzaron los profetas con Samuel. Amén.
y empezaron a ver palabras de parte de Dios, y se juntaron las reglas de la ley con las reglas de los profetas, y todo se resumía en hacer 3 cosas. Oiga bien, 3 cosas únicamente demandaba Dios a la gente para que pudiesen estar bien delante de Dios: hacer justicia, hacer misericordia y mantenerse humilde ante Dios. Justicia, misericordia y mantenerse humilde ante Dios. Busque todos los mensajes de Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas. Eran atacando al pueblo porque no hacían esas 3 cosas. Y cuando se desviaban hacia la idolatría, Dios no lo hacía, el llamado y la amonestación, por celo, sino por conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente no adoraban otros dioses porque realmente sentían en su corazón alguna inclinación hacia la adoración real. Si usted no lo sabía, la forma de adorar a dioses de la antigüedad no es como nosotros lo hacemos. Hoy en día, nosotros hablamos de adorar a Dios, es venir al templo, cantar alabanza como estaban ahorita alabando, ¿verdad? Y como nosotros escuchamos a otros predicar, todo lo que hacemos nosotros sí es verdaderamente adoración a Dios. ¿Usted quiere saber cómo era que se adoraban a otros dioses? Se agarraba al hijo suyo recién nacido y se pasaba por fuego para consagrarlo a ese dios Moloch. Amén. Y las consagradas de aquel entonces de los dioses falsos eran mujeres que estaban en el templo para que todo el que quiera ir a fornicar, que esa era la forma de adorar a esos dioses, entraran ahí. Por si usted no lo sabía. Vamos a adorar al dios Dagón. ¿Usted cree que iban y que, oh, Dagón, Dagón, Dagón? No. Oh, Dalila, Dalila, Dalila. Así era, hermano, por si usted no lo sabía. Léalo en la Biblia y usted se va a dar cuenta que esa era la adoración con respecto a otros dioses. No había otra forma de adorar. No se cantaban a esos dioses. Usted no veía a los israelitas y que, oh, Dagón, 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 mándanos fuego. No, 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 no. Vengan, mujeres vienen y mujeres van en nombre de Dagón. Esas son las prostitutas sagradas de los templos de aquellos entonces. Y todos los dioses de aquel entonces tenían sus prostitutas sagradas. Por eso es que era tan fácil para los israelitas a cada momento de que, y se fueron. Un tal Sinri en el libro de Números que se fue para allá, donde una de esas moabitas creo que fue. Y allá cometió fornicación. Y Dios, como Dios tiene que cumplir lo que dice, amén, porque vemos a Dios haciendo tal o cual cosa, pero Dios estableció las reglas antes de entrar a la tierra prometida. Haz esto y vivirá. Desobedece a esto y mira lo que te va a pasar. Si tú obedeces, por un camino vendrán tus enemigos contra ti. Si tú obedeces, y por 7 van a tener que huir delante de ti. Amén. Todo te irá bien y tus tierras darán fruto. No habrá en ese entonces mujeres que sean estériles, ni tampoco niños que mueran en su niñez. Muchas bendiciones que estaban establecidas. ¿Para quiénes? Para quienes obedecían. Pero de la misma manera que Deuteronomio 28 te habla de las consecuencias de la obediencia, ¿no quisiera usted leer el capítulo cuando dice las consecuencias de la desobediencia? Por un camino tú irás a donde tus enemigos y por 7 vas a huir delante de ellos. Todo lo contrario de las bendiciones establecidas para los desobedientes. Por eso es que cuando las gentes incumplían, Dios tenía que ejecutar la sentencia. Sinri fornicó. ¿Sabe cuántos se fueron del pueblo? 24,000 ese día. Alabado sea el Señor. Pero hoy en día, nosotros que no entendemos, que a veces juzgamos a Dios y la forma de proceder, en aquel día Dios nos va a declarar y a decir, ¿tú sabes por qué se fueron esos 24? No fueron solamente por la causa de Sinri, porque en su corazón posiblemente estaba en hacer lo mismo, ya planeado para hacerlo. Cosas que ni usted ni yo sabemos. Van a ser la respuesta que Dios va a establecer y que nos va a decir. Y óigame,
no hay una cosa que satisfaga más que una respuesta del Señor. Cuando el Señor le habla a usted para decirle cualquier cosa, usted se siente convencido y satisfecho sin necesidad de pedir una segunda explicación. Gloria al Señor. Luego entonces, llegando allá con respecto a la ley, pasando un resumen, Dios establece todo lo de la ley y un ritual que apunta hacia Jesucristo. Cada año tenía que hacerse un ceremonial y por cada pecado que se cometa también había que hacer un ceremonial. El ceremonial era que si usted pecaba había que derramar la sangre de un animal para que este animal sea el sustituto y lleve la culpa que usted merecía. Y la sangre derramada de él era como si fuese la suya que se iba a derramar por causa del pecado cometido. Y ya se había establecido que esa era la forma. Pero el sacrificio más importante de cada año era el sacrificio de la expiación anual, que tenía que hacerlo el sumo sacerdote, arreglándose, limpiándose, consagrándose y convirtiéndose en una persona intachable delante de Dios antes de hacer el sacrificio. No era de el sumo sacerdote, ¿tú te acuerdas que el domingo 8 es que toca el sacrificio de la expiación? ¿Cómo va a ser? No, ya desde el mes antes de esa fecha, ya el sacerdote está en consagración para hacer ese sacrificio de ese día. Y era el más importante porque todos los demás eran voluntarios por cada quien que pecase, pero ese no. Ese era un sacrificio obligatorio hacerlo y era por todos los israelitas, por todas las personas de esa nación, creyeran o no creyeran, estuviesen bien o estuviesen mal, ese sacrificio se hacía cada año para apuntar a que había que hacer esto, pero de una manera que sea más efectivo. Alabado sea el Señor. Porque imagínese que el sacerdote tenía que consagrarse cada vez. Amén. Ahora, imagínese un sacrificio en el cual el sacerdote no tiene que consagrarse, porque no tiene pecado. Amén. Porque es el mismo Dios. Porque aunque dejó su forma de Dios, bajó a la tierra y nadie pudo acusar a Cristo de pecado, ni tan siquiera por la herencia de la sangre. Dios no se le escapa ningún detalle. A través de la sangre se transmite el pecado. Por eso es que cualquier persona nacido de mujer no tiene que hacer nada de pecado y ya está contaminado. ¿Y la sangre de Cristo? ¿Ah? ¿De dónde vino la sangre de Cristo? Pues lo de que todo el mundo sabe en la ciencia médica que la sangre la aporta el varón, no la mujer. Y como María no tuvo que acostarse con ningún hombre para que nazca Jesús, la sangre de Jesús proviene del Espíritu Santo de Dios. Oiga, hasta el detalle que Dios preserva para que nadie se atreva a decir, no, pero entonces Cristo por herencia es pecaminoso porque también tiene sangre humana. No tenía sangre humana, lamentablemente. ¿Oyó lo que le dije? Su sangre proviene de parte del Espíritu Santo de Dios. No hay manera de juzgar ahí. Ahora llega la parte más culminante. 400 años más. Dios le gustan los 400, Dios mío. 400 allá en Egipto. 400 más también ahora. Oiga, ¿dónde? En el periodo de los jueces. Y 400 más de silencio entre Malaquí y Mateo. ¡Wow! 400 años. ¿Ustedes saben lo que son 400 años sin un predicador? Óigame, la mayoría de nosotros nos arreglamos y nos corregimos, no porque leamos la Biblia constantemente, la leemos, pero un día vamos al culto, al templo, y ese día alguien predica de algo que hemos leído, pero que no lo entendíamos. Pero ese predicador parece ser, como decía Joel, el hijo mío, una vez que fue a una iglesia, dice, ese predicador parece fue que a él le dijeron, le mandaron un email. Mira, esta es la vida tuya, esa es la vida de un tal Joel. Descríbesela, dísela toda por completo.
Óigame, y yo nunca había visto a Joel tan convertido como en ese momento cuando él vio que Dios trató con él de esa manera. Y es que Dios usa a cualquiera de nosotros en un momento determinado para arreglar una actitud, una condición, y para hacer que de nosotros podamos cambiar las cosas malas y podamos arreglarnos, para que nos calentemos, para que dejemos algunas cosas que no convienen y para que hagamos las que son bien. Por eso los predicadores. Pero usted sabe lo que es 400 años sin levantarse ninguna persona de parte de Dios diciendo: tengo un mensaje, gloria al Señor. Y apareció uno, gloria a Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Allá nace y ahí empieza el ministerio de Juan el Bautista. Observe lo siguiente. Juan el Bautista no era la voz que clamaba en el desierto, era el vocero. Quien clamaba en el desierto era Dios. El Espíritu de Dios clama en el desierto y manda a Juan el Bautista a que enderece la senda, que prepare el camino. Porque en una ausencia de 400 años sin predicación, sin profecía, aparecer Jesús así, en lleno, necesitaba algo. Y Dios como que siempre trata de provocar un arreglo de las gentes. Dios es tan misericordioso que nos da inclusive hasta señales de la venida del Señor. Y dice: y cuando oigáis todas estas cosas, sabed que el verano está cerca. Por eso manda a Juan el Bautista para dar un mensaje, pero en ningún momento Juan el Bautista predicó el Evangelio. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? No puede predicar el Evangelio Juan el Bautista, sino que predica la ley. ¿Qué predica de la ley? Predica lo que debe de hacer, cómo deben de actuar. Y por dejar a un lado las reglas establecidas por Dios, es que las cosas le están yendo mal. Ahora tienen que hacer las cosas correctas. Y se va más allá de la ley a darle una explicación de lo que Dios quiere. El que hurtaba no hurte más. El juez haga lo correcto, no acepte soborno. Los padres amonesten bien a sus hijos. Hijos sométanse a sus padres. Y cada cosa que tenía que ir de acuerdo se la decía. Pero no era un mensaje selectivo a los pobres, a este sí, a este no. Él daba el mensaje hasta el mismo rey: a ti no te conviene ni es lícito tener la mujer de tu hermano, no importa quién tú seas. Hoy en día lo que falta a la iglesia no son manifestaciones en la calle con carteles y empezar a protestar en contra de ningún grupo que se levante. Hoy en día lo que hacen falta es predicadores para decir lo que dice la Biblia, lo que es correcto. No lo que la gente no deben de hacer, sino lo que deben de hacer. Alabado sea el Señor. A la medida que nosotros podamos estar un evangélico en cada esquina, un predicador en cada calle, una iglesia afuera en la calle dando el mensaje de la palabra de Dios, las gente se van a hartar de escuchar y entender qué es lo que Dios realmente pide y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Alabado sea el Señor. Y Juan el Bautista da el mensaje y aparece Cristo. Aquí viene la parte cumbre. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La mala interpretación de este texto trae como consecuencia diversos tipos de doctrina. Pero la correcta aplicación de lo que dice acá nos va a traer la claridad y la luz para saber en qué corrección andamos. Jesús predicó todo lo que tenía que ver con la ley, porque todavía no había llegado el cumplimiento donde, oiga bien la frase, donde se pueda decir: todo está cumplido. Más adelante dice el Señor estableciendo lo siguiente. ¿Qué han dicho los programadores de esta actividad? El servicio de hoy es hasta las 4. Alabado sea el Señor. Después de las 4
Se termina. Nadie puede venir a las 3:55 diciendo, yo voy a tirarme 5 horas de jubileo ahora, que yo no pude venir temprano, ahora yo desde las 3:55 hasta las 9:55 voy a estar aquí de jubileo. Porque no va a estar de jubileo, porque el jubileo termina a las 4. Y Jesús dijo bastante claro, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Gloria a Dios. Hay que ser como tan idiota espiritualmente hablando para no entender que ya se le puso un fin al período de la ley. Hasta Juan. No más de ahí. Hasta ahí llegó. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Y no va a pasar, ahí viene la interpretación errada. Y no pasará el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla. No. Lo que está diciendo ahí, oiga bien, vamos a ponerlo al revés. Todo lo que está escrito en la ley se va a cumplir. Oiga bien, más fácil pasa el cielo y la tierra que dejarse de cumplir. Pero ¿sabe cuándo se va a cumplir? ¿Hasta cuándo es vigente? Hasta que todo sea cumplido. Amén. Hasta que todo sea cumplido. Y para que no nos quede duda, las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice, déjeme decírselo en hebreo, tetelestai, consumado es. Amén. Hasta ahí llegó. Ahí terminó. Amén. Hasta que todo fuese cumplido, hasta ahí llegó la ley y los profetas. Alabado sea el Señor. Ahora comienza la gracia. Amén. Oiga lo que hacían en la ley. Una mujer bastante atractiva que su marido se fue de viaje, llamó a un joven bastante elegante y le dijo, oye, el cabrito por la expiación del pecado que vamos a cometer, ya yo lo pagué por adelantado. Y como mi marido está de viaje, ven y embriaguémonos de amores hasta el amanecer. Yo pregunto, ¿estaba ella cumpliendo la ley? Sí, estaba cumpliendo la ley, y óigame, hasta con una actitud de por adelantado. Porque la gente en aquel entonces lo que hacía era que cometía el pecado y luego buscaba el cabrito. Esta mujer es tan consagrada que primero busca el cabrito y paga el pecado por adelantado para luego cometerlo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Se lo repito. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y el que guardare toda la ley y ofendiese en un punto, se hace deudor de todo. Por eso es que la ley no salva. Toda aquella persona que andan por ahí buscando salvación a través de la ley, lamentablemente no encontrarán absolutamente nada. Porque toda la Biblia, toda la ley, todos los profetas, todos los salmos y todo lo escrito apuntan única y exclusivamente a una persona. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no importa que guarde todo lo que dice allá atrás, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el Señor. Cuando se empezaron a hacer los cohetes para ir a la luna, funcionaban de la manera siguiente, no los transbordadores, sino los Apolo. Cada cohete tenía en su misma estructura motores añadidos por etapa. Y el final del cohete era la nave.
Eso pequeñito que quizás ni se percibía, esa era la nave. La función de cada uno de los motores era poder sacar a esa nave fuera de la atmósfera y estratosfera y todo lo demás para llegar al lugar donde la aceleración es igual a velocidad inicial infinita. Para traducirlo al español, lo que se acelera en el espacio a 100 kilómetros por hora mantendrá esa misma velocidad hasta que haya una atmósfera que la traiga o un cuerpo que lo impacte. O sea, una nave en el espacio a 100 kilómetros por hora o a 1000 kilómetros por hora, todo el tiempo viajará a esa distancia, a esa velocidad, sin parar. Y ese era el objetivo. Sacar la nave fuera de la atmósfera era lo más difícil. Por eso los muchos motores. Uno, los que pudieron ver algún lanzamiento hacia el espacio, botan un pedazo, ¿lo ves? Ese es el primer motor. Botan el segundo, botan el tercero, el cuarto y ya con el último llega hacia allá. Llegó. Esa es la única manera. Puede aterrizar en la luna, puede subir y poner dirección hacia la Tierra. Que con la velocidad inicial no tiene que seguir haciendo más nada, sino que hasta cuando llega a la misma atmósfera la trae por su propia cuenta. ¿Qué le estoy tratando de decir con todo esto? El periodo de la primera parte de allá de Adán y Eva, Enoc, Noé, Abraham, la ley, los profetas, los jueces, los reyes, todo eso eran capas de motores, amén, para llegar a la gracia, amén, para llegar a Jesucristo. Eso es lo importante. Fíjese que los motores botaban esa parte y no era recuperable. Solamente en este tiempo las gentes están tratando de recuperar todo lo anterior, cuando lo importante es esto. Inclusive, mire a Dios diciendo las cosas como son. Dios ha revelado todo, lo que pasa es que nosotros seguimos con el paño puesto. En el monte de la transfiguración, el más grande profeta estaba ahí y el más grande caudillo, Elías y Moisés. En eso se fijaban y se cimentaban los israelitas. Para ellos, el más grande profeta, Elías, y el más grande caudillo, Moisés. Y en un momento estaba uno a la derecha, otro a la izquierda y Jesús en el centro. Y por suerte habían testigos, Jacobo, Juan y Pedro. Y en un momento desaparece Elías, amén, los profetas, desaparece Moisés, la ley, y solamente queda Jesús, queda la gracia. ¿Y qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¡A él oíd! ¡Wow! El que se pierde porque quiere perderse. A él oír. Al único que hay que oír es a él. No hay que buscar más nada. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y entonces sigue Jesús enseñando. Y me gusta la forma de él, porque él respeta los principios. ¿Por qué él le dice al joven rico cuando le pregunte qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y por qué le responde a Nicodemo también tiene que nacer de nuevo? Al joven rico le dice los mandamientos. Amén. ¿Por qué Jesús le dice los mandamientos y no le dice, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo? ¿Sabe por qué no podía decirle eso? Todavía no se había efectuado el plan de redención. O sea, yo no puedo que me den un cheque si la compañía no está establecida y culminada todavía. No funciona lo que son contables. Si la compañía no está establecida legalmente, el cheque va a rebotar. Tenía obligatoriamente que terminarse el proceso. ¿Cuál? Hebreo lo dice. Tal sumo sacerdote nos convenía. Jesús. Oiga por aquí. Jesús, el sumo sacerdote, limpio, santo, consagrado, sin ningún tipo de necesidad de consagración. ¡Aleluya! Amén. ¿Y el cordero? ¿Cómo había que buscar el cordero para hacer el sacrificio de aquel entonces? Limpio y sin defecto. ¿Y cómo era Jesús?
He aquí el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Oiga bien, mientras que todos los corderos tapaban el pecado, el Cordero Jesús quitaba el pecado. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso al joven le dijo: los mandamientos debe de guardar. Si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Esto y esto. Aquello. Si quieres ser salvo, eso es lo que debe hacer. Y a Nicodemo: tienes que nacer otra vez, porque todavía no había sido efectuado el plan de redención. Y eso es bueno, que Dios no se contradice, que hay verdad, yo no podía haber dicho esto porque todavía no he terminado. Eso nos pasa a nosotros, que improvisamos y que nos equivocamos, que se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida ningún detalle. Él sabía que no podía decir eso. Cuando le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Le dijo Pedro: los mandamientos. Y Pablo, cuando le preguntaron, dijo: a los mandamientos. No, arrepiéntanse y conviértanse y bautícese cada uno de vosotros para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Pablo, ¿qué le contestó al carcelero romano? Los mandamientos. No, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque ya el plan de salvación, el plan de redención se había efectuado. Gloria al Señor. Y ahora vienen la predicación de la palabra. Y comienzan ellos a predicar los apóstoles, después de que Cristo ya muere, resucita y culmina todo. Ahora abiertamente, ¿qué se predica? El Evangelio. El Evangelio. Pero hagamos una pausa en Mateo 28, 19 y 20, que la mayoría no han entendido esta parte aquí. Y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Hacia dónde el mandato? Todas las naciones. Atiéndame a esta palabra, que es la más importante de ese texto. Enseñándole que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Oiga bien, ¿qué es lo que tenemos que enseñar nosotros los cristianos evangélicos de hoy en día? A las personas que hacen profesión de fe, porque predicamos el Evangelio para que se conviertan. Amén. Y ya dentro, entonces nos manda que le enseñemos algo. Jesús no dijo: enséñele la ley y los profetas. Dijo: enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado y os he enseñado. ¿Cuáles? ¿Usted quiere saber cuál es la doctrina de Cristo? Mateo 5, 6 y 7. En el Sermón del Monte, ahí está contemplada toda la doctrina de Cristo. ¿Qué hay que hacer para orar? ¿Qué hay que hacer para ayunar? La regla de oro con respecto a los enemigos, la sal de la tierra, la ley y los profetas. Todo está ahí en las reglas que Cristo estableció en su doctrina en Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Enséñele eso a la gente. Con eso que le enseñe está más que suficiente. Oíste que fue dicho tal cosa. Oíste que fue dicho tal. Pero yo os digo, esta es la forma correcta. Si alguien te quiere obligar a llevar una milla, llévala dos. Todo está contemplado ahí en la doctrina de Cristo y suplementada por la doctrina de los apóstoles. Amén. Y ahí ahora vienen los discípulos, empiezan a predicar, y como tienen que llevarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, comienzan su predicación a los judíos, pero en otras naciones, en otros pueblos, y allá les enseñan la palabra. Y también les enseñan prácticamente lo que el Señor les había mandado. Choca lo que Jesús enseña con lo que enseñaban en aquel entonces. Porque se habían desviado de la ley y le habían dado paso a las tradiciones. Dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su temor a mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Es que la gente aún ya en ese entonces de Jesús, hasta la misma ley habían dejado. Y lo que estaban guardando eran lo que los fariseos interpretaban y enseñaban, que no era ni tan siquiera lo que Dios había establecido. Y ahora viene la problemática, y es que quieren hacer
que cuando está llegando el avivamiento de que muchos judíos y muchos gentiles se habían convertido, ahora los líderes religiosos de aquel entonces querían violar la regla de Cristo. ¿Cuál? Enséñenle todas estas cosas que os he mandado, pero ellos querían enseñarle la ley. La circuncisión, amén, que era la señal del pacto de Dios con Abraham y para con los israelitas. Todos los israelitas tenían que estar circuncidados, los gentiles no. Y hasta a Tito lo obligaron a circuncidarse, y a muchas personas que no eran israelitas por la mala interpretación de ellos. Y querían entonces que todos ahora no se convirtieran a Cristo, sino que se convirtieran al judaísmo, o sea, a la religión de Israel. Y actualmente el enemigo está utilizando la misma estrategia. Amén. A muchas personas que en un momento de descuido espiritual, oiga bien, así, oiga como le estoy diciendo, en un momento de descuido espiritual, muerde la carnada de mejores y correctas interpretaciones de las Escrituras, dejando a un lado la gracia y yéndose poco a poco hacia la ley. Hay muchas, oiga bien, para ser honesto, hay muchas verdades, grandes verdades que enseñan los mesiánicos. Pero no sé si leyeron un asunto que escribimos inspirado en la declaración de nuestro hermano Andrés Polanco. El veneno de la cobra tiene un 90% de vitamina y un 10% de veneno, lo que ellos inyectan. Si se pudiese separar lo que inyecta la cobra, el veneno aparte y la vitamina aparte, y solamente digerimos la vitamina, eso sería, óigame, inclusive hasta para controlar enfermedades, que se hacen muchas vacunas y muchos medicamentos a partir del veneno de la cobra. Pero lo que mata de la cobra no son el 90% de la vitamina, son el 10% del veneno. Y todo el que se aparta de Dios, buscando a Dios en revelaciones de afuera, está corriendo el riesgo de meter un 90% de verdades y 10% de veneno que lo mandan al infierno. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Estoy maravillado de ver a mucha gente que profesaban el evangelio que predicó Pablo y hoy andan por ahí en un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos creen que existe otro porque han pervertido el evangelio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hermanos, no sea conmovido ni removido de lo que ya usted ha visto y creído. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se deje mover fácilmente por ninguna estratagema de viento de doctrina, hermano. Mantengámonos firmes, creciendo única y exclusivamente, sirviéndole a Dios a través de su palabra. Y concluyo con esta partecita. ¿Usted quiere identificar a cualquier persona que anda errado por ahí? Búsquele el fruto del Espíritu. Porque la altivez adorna el conocimiento y el comportamiento de la mayoría de las gente que se apartan, alardeando de que ahora se han encontrado la verdadera revelación. Y Dios mira de lejos al altivo, mas recibe al que es humilde. Alabado sea el Señor. No podemos decir que seamos perfectos, pero sí estamos con el que es perfecto. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga y le siga prosperando.